¿De qué manera podemos desarrollar una identidad de marca sólida para nuestro podcast? ¿Cómo elegir un branding o audio branding que destaque nuestra esencia? ¿Cuáles son los elementos clave para crear esta identidad que nuestro podcast tiene que reflejar? Vamos a descubrirlo juntos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Hablamos de branding. El branding es mucho más que un simple logo, y más aún si se trata de un podcast que solo tiene audio. A grandes rasgos, claro, el branding son esos valores que transmite una marca o, en nuestro caso, un contenido. Y es cierto que dentro del branding entra el logo, los colores, la tipografía y muchas otras cosas más. En lo que a nosotros nos respecta hoy, el branding de nuestro podcast también es algo que no se ve, que se escucha, y eso es muy difícil de entender, de transmitir y por consiguiente de diseñar también. Cuando creamos nuestro podcast tenemos que pensar en eso, en lo que algunos llaman audio branding, que puede ser la sintonía de apertura, el cierre de tu podcast, los separadores, las cortinas, la intro o la presentación. Casi todos estos elementos que se escuchen en tu podcast van a ser parte de este branding o audio branding. Por eso, cada sonido que aparezca en tu podcast debería tener una razón de ser. Y lo mismo con el formato. ¿Vas a leer comentarios? ¿En qué momento los vas a leer? ¿Tendrás secciones fijas? ¿Cuáles? ¿Y de qué duración va a ser cada una? Esto también va a ser parte del branding de tu podcast, porque las personas que lo escuchen y se familiaricen con él, que lo escuchen en repetidas ocasiones, van a tener una sensación de comodidad cada vez que suene alguna de estas secciones, sintonías o sonidos. Cuando lo escuchen, van a saber qué esperar. Van a saber qué sigue después, van a saber cuándo está por terminar, y también importan mucho las cosas que vos digas y cómo las digas. Un ejemplo corto: el formato, el branding, el estilo de este podcast incluye que yo hable rápido, que hable muy rápido. Te puede gustar más o menos que sea así, porque la verdad es que recibo feedback tanto a favor como en contra de mi manera de hablar en este podcast. Pero quienes le dan play ya saben con lo que se van a encontrar. Y si un día aparece mi hija o mi hijo acá frente al micrófono, saben que algo raro pasó. Y si estoy hablando más lento, supongo que se darán cuenta que estoy leyendo, que ese día escribí un guión. Y si grabo más de 10 minutos, que la planificación que tenía se me está yendo al carajo, porque esto se supone que tienen que ser podcasts cortos. Junto con el sonido de la intro y del final que tiene este podcast, todos estos elementos que te estoy diciendo son parte del branding de este podcast. Un branding de mierda, eso está claro, porque en gran parte es improvisado, y lo que no es improvisado lo diseñé en 5 minutos antes de grabar el primer episodio. Y como si fuera poco, el estilo se lo robé o me inspiré en otro podcast. Pero ese es mi branding también. Y esto hace que cualquier persona que le haya dado play, aunque sea una sola vez, lo reconozca al instante. Y que tengan muy claro que en Todo por un Daily o Todo por un Podcast, cuando el episodio llega a su final, se tiene que escuchar esto.